Hola chicos, voy a comentaros algunos fragmentos, leeros algunos fragmentos de este libro que os recomendé a principio de curso, Manual de Historia Política y Social de España, de Santos Juliá. Y vamos a ver los momentos previos al golpe de Estado y lo que comenta Santos Juliá sobre ese golpe de Estado y los apoyos que tuvo. Entonces, vamos a esa parte. La zona 3000, estos son mis subrayados de Kindle y me los voy guardando y normalmente a final de año me hago una lectura de todos mis subrayados y es una lectura de lo que va a gustar en el año y siempre está muy bien. Este estaba en el 3000, por donde quiero empezar, así que empezamos por aquí. Fijaos en la descripción que nos va a dar de la España de hace 100 años. ¿Vale? La España actual pues está como está y más hoy en día, pero bueno, 100 años atrás vamos a ver que empezamos a encontrarnos una ciudad que ya nos recuerda a las ciudades actuales, a esa vivacidad de las ciudades, esos ruidos, a esos sonidos, a ese ajetreo por las calles. Empieza a verse ya hace 100 años en España. Fijaos, las calles cambiaron su faz. La electricidad reemplazó al gas en las farolas y a la tracción animal en los tranvías. El metro llegó a las grandes urbes. El de Madrid, inaugurado en 1919, transportaba ya a 37 millones de personas en 1924. En la década de 1920 los automóviles dejaron de ser una curiosidad exótica para convertirse en elementos habituales en el paisaje de la ciudad. Grandes vías atravesaron los centros urbanos, demoliendo a su paso viejos edificios. La Gran Vía de Madrid comenzó a construirse en 1908, la Vía Layetana de Barcelona arrancó un poco antes, la práctica totalidad de las capitales de provincia tuvieron su gran avenida central. Se construyeron grandes hoteles de lujo como los Ritz, los Palace o los Carlton. También nuevos teatros y cafés que albergaron animadas tertulias. Aparecieron nuevas formas de ocio como los cinematógrafos. Las primeras proyecciones se realizaron en barracones provisionales, pero en 1929 existían ya 2.062 salas estables. O la radio. En 1924 ya había en España 15.000 receptores. Asimismo surgieron nuevas formas de consumo como la compra en grandes almacenes y nuevos deportes como el fútbol que atrajeron a las masas. En 1927 el Barça contaba con más de 11.000 afiliados, el Real Madrid tenía 3.000. Fue una transformación deslumbrante que trastocó la imagen y la estructura de las ciudades. Una transformación que hacía aún más crudo el contraste con las míseras condiciones de vida en las que aún seguían viviendo millones de personas en el mundo rural. Fijaos, este fragmento nos habla de la vivacidad del mundo urbano, pero también nos lanza señales sobre la pobreza, la miseria en la que aún se vivía en el mundo rural. Fijaos que cuando os hablo de la política española, estos años de la Restauración parecen, pues eso, años oscuros, años de pactos en secreto, del turnismo político, de manipulación electoral, pero como podéis ver también es una España que ya ha cambiado mucho, que en las grandes ciudades aparece ya como ciudades, no sé si plenamente europeas, pero ya mucho más cercanas a lo que se podía ver en la Europa de esos años. Siguiente fragmento. En abril de 1917, Manuel García Prieto reemplazó al conde de Romanones al frente del gobierno. Fijaos, 1917, plena Primera Guerra Mundial. En España estábamos viviendo esa situación, por una parte buena, en la que la industria española estaba pudiendo ofrecer mucho producto a Europa, pero por otra parte los precios interiores estaban creciendo, por lo cual muchas familias les costaba mucho comprar lo necesario para subsistir. A esas alturas, dice el fragmento, una tupida red de juntas se extendía por todos los cuarteles del país, dispuesto a restablecer la disciplina militar. García Prieto ordenó que se disolvieran, pero la Junta Central de Infantería, sita en Barcelona, se negó y sus miembros fueron encarcelados el 28 de mayo de 1917. Los junteros no se amilanaron. Casi en el acto, una junta suplente conminó al gobierno para que librara a los presos en 12 horas. García Prieto temió que los oficiales no acataran sus órdenes y se plegó al ultimátum. No contó con el presidente con el apoyo de Alfonso XIII. Fijaos, primera crisis, la primera gran crisis que vimos del sistema de la Restauración, la crisis militar, que hace que se formen juntas al margen de las órdenes que se reciben desde el gobierno central, juntas que van a ser un organismo de presión a ese gobierno central y que, como veis, llegan a
establecer un ultimátum para que se libere a los presos militares, en este caso, no políticos. Siguiente fragmento. El 19 de junio llegaron a Barcelona 13 senadores y 55 diputados de todo el país, dispuestos a erigirse en asamblea constituyente. La clave del acto estribaba en saber si el ejército respaldaría al gobierno o a los asambleístas. Los revolucionarios esperan que se oponga de parte de los parlamentarios. Los revolucionarios esperan que se ponga de parte de los parlamentarios, en cuyo caso allí mismo se proclamará un gobierno provisional con ánimo de convocar cortes constituyentes, escribió poco antes Santiago Alba. Pero el ejército se quedó en sus cuarteles y sin respaldo militar, la asamblea fue una mera reunión de políticos de partidos pequeños con escasa fuerza parlamentaria y poca capacidad para movilizar a la ciudadanía. ¿Vale? Esa crisis política que también vimos, que os hablé de en ese momento, en 1917 se cierran las Cortes en Madrid y una serie de asamblearios, fundamentalmente catalanes, se dirigen a Barcelona con el ánimo de establecer ahí unas cortes constituyentes y establecer unas cortes abiertas para hacer frente a esa paralización política que estaba habiendo en Madrid. Pero para que se dé esto, el ejército tenía que estar de parte de esos asamblearios, ¿vale? Acordaos, la revolución rusa no triunfa hasta que los militares no se ponen de parte de los revolucionarios. En este caso, el ejército no va a apoyar esas nuevas cortes en Barcelona y por lo tanto esto se quedará en una mera reunión. Por una mera reunión que tiene su importancia porque está hablando de una voluntad de autonomía por parte de ciertos sectores del país que se han visto desplazados por la política que se hacía desde la capital. Aquí vemos también un claro auge del nacionalismo que junto a el movimiento obrero van a ser otros de los grandes retos que va a sentir y que va a amenazar al sistema de la restauración. Fijaos, huelga general en 1917, provocada fundamentalmente por esas familias que veían encarecidos los productos, por esos obreros que estaban siendo expulsados de la industria, y no implicó un descenso de la conflictividad social, es decir, esa huelga general fracasa, una huelga general que se convoca pero que no consigue, atraer a todos los sectores sociales que había pretendido, pero eso no hizo descender la conflictividad social, más bien al contrario. En los años de la posguerra mundial aumentó el número de huelgas. La tensión fue especialmente aguda en la industria catalana y en el campo andaluz, donde se sucedieron 3 años de huelgas agrarias, entre 1918 y 1920, que fueron calificados ya en la época como trienio bolchevique. Así es, la historiografía muchas veces se refiere a estos años como de trienio bolchevique. Fueron los años en los que España estuvo más cerca de esa revolución, de ese poder obrero que está pidiendo una voz política, que está pidiendo una voz social y que se encuentra con una resistencia por parte de la oligarquía. ¿Y cómo lo hace? Pues en las calles, con barricadas, con huelgas, con una tensión social creciente. Siguiente fragmento. El primer gobierno de concentración abrió una etapa plagada de incertidumbres. Fijaos, la restauración entra en crisis y Alfonso XIII decide que una de las formas de salir de esa crisis es formar un gobierno de concentración, un gobierno con diferentes elementos de los partidos que forman el Parlamento español y que lo que pretende evitar es esa oposición, esos gritos en la Cámara de unos a otros, esas peleas continuas, generar un gobierno de consenso, por así decirlo. Debilitados el Partido Liberal y el Conservador por las disidencias, liquidado el turno pacífico, se rompieron las reglas de juego que habían orientado la política durante décadas. La nueva situación requirió un periodo de adaptación y de aprendizaje. La fragmentación del sistema de partidos obligó a concertar coaliciones gubernamentales, pero al tiempo ningún grupo quiso perder su identidad. La fricción entre ambos impulsos, es decir, la voluntad de preservar la independencia y la necesidad de pactar para lograr un respaldo parlamentario, disparó la inestabilidad. Fijaos que esto es algo que pasa también actualmente. Hace unos años, Partido Popular y Partido Socialista eran los únicos partidos de gobierno y ellos establecían el gobierno a veces con mayoría absoluta o a veces pactando con grupos minoritarios. En la actualidad
la situación es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque esos dos partidos están muy lejos de la mayoría absoluta, por lo que se ven obligados a pactar con muchos grupos minoritarios, y eso provoca que el enfrentamiento entre esos grupos sea cada vez mayor, que los acuerdos sean muy difíciles de alcanzar, que las negociaciones estén plagadas de exigencias por una y otra parte, y eso lleva evidentemente a la inestabilidad. Dispara una inestabilidad, como dice el texto, acentuada por la injerencia del ejército en la órbita del poder civil y por una conflictividad social aguda. 4 elecciones se celebraron entre noviembre de 1917 y septiembre de 1923, y 12 gobiernos se constituyeron entre ambas fechas. Fijaos, si lo que existe actualmente, que como os acordáis ha habido muchas elecciones en los últimos tiempos, por esa inestabilidad, por esa incapacidad de los partidos políticos de plantear un mensaje y a la vez negociar con partidos que no comparten ese mensaje. Eso es muy complicado. Pues imaginaos esa situación actual con el ejército presionando, con el movimiento obrero en las calles tensionando tensionando la sociedad y tensionando el mundo obrero y su relación con la política. Pues todo eso evidentemente lleva a una situación de mucha inestabilidad. A partir de 1919, dice el siguiente fragmento, ante el repunte de la conflictividad social en Barcelona, la Lliga antepuso la defensa del orden público a las demandas de autogobierno. Cambio estratégico que diluyó su identidad entre las otras fuerzas de la derecha dinástica. Fijaos, la Lliga, que es el principal partido catalanista de la época, es el representante de las políticas proteccionistas conservadoras de derechas en Cataluña. En estos momentos antepone la estabilidad social a las demandas de autonomía. ¿Son autonomistas? ¿Son nacionalistas? Evidentemente, y van a seguir defendiendo la particularidad de Cataluña, pero mucho antes que eso, lo que prefieren es una estabilidad y un gobierno fuerte que cree una política proteccionista favorable a sus intereses. Y eso hace, evidentemente, que su identidad, esa identidad política clara, se diluya con el resto de derechas que había en la sociedad. Si algo resultó evidente en estos años fue que los gobiernos ya no podían obtener grandes mayorías parlamentarias en las elecciones. En un primer momento, ante unos parlamentos muy fragmentados con mayorías muy débiles, los líderes políticos se resistían a aceptar la presidencia del gobierno. El primer presidente de concentración de García Prieto el primer gabinete de concentración de García Prieto convocó elecciones en febrero del 18, de las que salió un congreso con 15 grupos parlamentarios, el más grande de los cuales, la minoría conservadora, solo tenía 100 diputados. Fijaos, un gobierno que tiene en su seno a 15 grupos parlamentarios. Eso es un caos. ¿Vale? Si ya es difícil con un gobierno como el actual, que está establecido por el Partido Socialista y Podemos, y luego con el apoyo exterior de partidos nacionalistas, imaginaos 15 grupos parlamentarios en un gabinete gubernamental. Bueno, eso es un desmadre absoluto. Nadie quiso arriesgarse a gobernar en dicha Cámara y el rey tuvo que convocar el 22 de marzo de 1918 a los jefes de los principales grupos y combinarles a formar un gobierno de coalición bajo amenaza de abdicación. El rey, en esa situación de inestabilidad, obliga, arrogándose poderes que en esos momentos tenía, obliga a esos partidos a formar un gobierno, y un gobierno de coalición al que tienen que llegar sí o sí. Si tienen que renunciar a ideas propias, pues se renuncia. Si tienen que aceptar ideas ajenas, se aceptan. Lo importante en este momento, y Alfonso XIII lo hace saber, es la estabilidad del país. Y esta estabilidad, además, que como veis en este fragmento de aquí también está esta estabilidad está muy amenazada por el anarquismo, ¿vale? Va a llevar en última instancia a ese gran golpe militar de Primo de Rivera que ahora veremos. A estas alturas, un sector del anarquismo catalán había comenzado a recurrir a la propaganda por el hecho, a atentar contra los agentes de la autoridad, los empresarios, y también contra los obreros que se resistían a la pretensión anarquista de monopolizar la representación sindical. Fernando del Rey ha cifrado las víctimas del terrorismo anarquista en Cataluña entre 1917 y 1923 en 349 muertos y heridos.
Por supuesto, no todos los anarquistas defendían el pistolerismo. De hecho, la CNT se dividió entre sus partidarios y sus detractores. Mas la violencia brindó una coartada a los patronos para endurecer su actitud ante las demandas sindicales, crear grupos de defensa armados y exigir a los gobiernos que usaran la fuerza para reducir el anarquismo violento o no, por vías legales o ilegales, exigencia respaldada por mauristas, ciervistas y regionalistas catalanes. Mauristas es la parte conservadora, ciervistas es la parte más a la derecha de los conservadores y regionalistas catalanes, es decir, lo que era la derecha va a ser el punto de confrontación con ese movimiento obrero que va a ser violento en muchas ocasiones y en otra va a criticar esa misma violencia. Pero fijaos la tensión, una tensión que en las calles, una tensión en las fábricas, una tensión en el Parlamento que va a generar un ambiente de agresividad total, con 349 muertos y heridos según este estudio. Y ante eso, ante ese movimiento obrero cada vez más fuerte, la derecha también va a fortalecerse, va a fortalecer las herramientas para enfrentarse a esa amenaza obrera. Este lo vamos a pasar y finalmente vamos a ver aquí el inicio del golpe de Estado. En mayo de 1921 pronuncia Miguel I de Rivera en Córdoba un discurso claramente antiparlamentario. Se convocan y disuelven parlamentos sin que se logre nada útil, lamentó el monarca. El parlamento, vino a decir, era un estorbo, un obstáculo, y de ahí a que sería bueno prescindir de él solo había un paso. Es más que probable que no participara en la conjura militar, pero el 14 de septiembre de 1923 respaldó el golpe al nombrar presidente del Consejo de Ministros a Miguel I de Rivera y el 15 disolvió las Cortes, que ya no volvieron a reunirse durante su reinado. Aquí me he equivocado, no era Miguel I de Rivera el que decía se convocan y disuelven parlamentos sin que se logre nada útil, sino el monarca, como pone ahí. ¿Vale? Una situación, fijaos, de crítica al parlamentarismo. Es una situación que se está dando en toda Europa. Los países que han sufrido la Primera Guerra Mundial, aunque fijaos la paradoja que se da, aunque han ganado los regímenes parlamentarios democráticos como Francia o Inglaterra, y han fracasado los sistemas más autoritarios como los de Alemania y Austria, este mismo parlamentarismo, estos mismos sistemas democráticos que han vencido empiezan a entrar en crisis y entran en crisis por el movimiento obrero cada vez más fuerte que hay en su interior y que les fuerza a incrementar su poder, a incrementar la autoridad, a incrementar su defensa férrea del sistema frente a las amenazas obreras y por eso se llega a un desprestigio total de la vida parlamentaria. Frente a los parlamentos, frente a las discusiones vanas, tiene que haber una línea de gobierno clara y una estabilidad en el país que sepa enfrentar a estos nuevos retos que ofrece el mundo obrero. Fijaos, la Liga Regionalista, la de Cambó, la derecha catalana, aplaudió en un principio el golpe, como antes habían respaldado a los militares que defendían la mano dura frente al anarquismo. Apoyo que se convirtió en desapego, que no en una oposición, cuando Primo de Rivera suprimió la mancomunidad y comenzó a perseguir el uso público del catalán. Se da el golpe de Estado, Miguel Primo de Rivera es nombrado presidente del directorio militar, con Alfonso XIII apoyándolo, y la Liga Regionalista, que había prestigiado la estabilidad por encima de la autonomía, apoya ese golpe, aunque digamos que no le parece del todo bien que esté cargando contra la autonomía y que esté cargando contra los hechos diferenciales catalanes, como es la lengua en este caso. Y más cosas. La última. Solventados los problemas de Marruecos y el orden público, fijaos, acordaos, Marruecos como punto y el desastre anual como chispa final que hace que el golpe de Estado tenga lugar, ¿vale? Ante las acusaciones al Parlamento, a los militares, al propio Alfonso XIII de esa desidia que había llevado a la muerte de muchos españoles en anual. Solventando esos problemas y el orden público, respaldado Primo de Rivera por los socialistas y con la economía en expansión, el dictador dio un nuevo paso para consolidar la dictadura y liquidar el orden liberal que creía periclitado. He leído últimamente que Primo de Rivera, cuando da el golpe de Estado, digamos que plantea
que él no va a ser un dictador, que lo suyo va a ser algo muy temporal, acaso de unos meses, para luego convocar elecciones y que la vida parlamentaria siga su curso. No es así. Y una vez en el poder se va a sostener en él a través de la presión militar, ¿vale? Es un gobierno militar que busca la estabilidad por encima de todo. Italia había roto con el liberalismo parlamentario. Mussolini, con su marcha sobre Roma, había tomado el poder, y en Portugal un golpe de estado militar también había liquidado la República en mayo del 26. Fijaos todas esos regímenes parlamentarios entrando en crisis uno tras otro, y también lo va a hacer Alemania con la victoria de Hitler en las elecciones del 33 y ya con una representación ya bastante fuerte en los años 20. Fracasado el sistema parlamentario en su forma actual, comprobada su ineficacia en los dos países más afines al nuestro, es decir, Italia y Portugal, proclama Primo de Rivera, nadie que no estuviera loco pensaría en restablecerlo en España. Primo de Rivera se va a mantener como dictador, primero como en una dictadura militar, el directorio militar, y luego el directorio civil con la entrada de diversos políticos a su gobierno. Y esto ya va para la Segunda República. Bueno, ya como paso final, esa dictadura entra en crisis debido fundamentalmente a una crisis económica que ya va a dar su golpe definitivo con el crack del 29. La dictadura cae en un desprestigio total, y en esos momentos Alfonso XIII considera que llega el momento de convocar elecciones, y convoca elecciones municipales. En esas elecciones municipales el resultado va a ser muy interpretable. Por una parte van a ganar los partidos monárquicos, pero por otra parte en las grandes ciudades los republicanos van a ser la fuerza predominante. Ante esa situación, Alfonso XIII, como veremos, ve que su situación está muy con la espada de Damocles sobre su cabeza, ve su situación muy debilitada, y en esos momentos tendrá que tomar una decisión que será la que veremos en las próximas clases. Así que de momento aquí lo dejamos. Espero que os haya servido estos fragmentos que os he traído del libro de Santos Julia. Y bueno, cualquier duda, pues siempre a través del correo, a través de los comentarios. Y por favor, suscribíos al blog para que os lleguen las notificaciones cada vez que hay alguna novedad, ya tanto mía como del resto de profesores. Nada, mucha fuerza, mucho ánimo, y nos vemos próximamente. Venga, un besico.